Quien ama a Jesucristo desprende el corazón de todo lo creado. La caridad no busca lo suyo. Quien quiere amar a Jesucristo con todo su corazón debe vaciarlo de cuanto no siendo Dios nazca del amor propio. Esto significa no buscar lo suyo, olvidarse de sí para no buscar más que a Dios. Es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros cuando nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para amar a Dios de todo corazón, necesítanse dos cosas. La primera, vaciarlo de todo lo terreno, y la segunda, llenarlo de su santo amor, de donde resulta que aquel no entrega a Dios su corazón si lo tiene preso a las criaturas. San Felipe Neri decía que la parte del amor que damos a las criaturas se la arrebatamos a Dios. Pues bien, ¿cómo se purifica entonces el corazón de las cosas de la tierra? Con la mortificación y con el desprendimiento de las cosas terrenas. Lamentanse ciertas almas de buscar y no encontrar a Dios, pero escuchen lo que les dice a esas almas Santa Teresa. Despegue el corazón de todas las cosas y busque y hallará a Dios. El engaño está en que quieren hacerse santo, pero a su modo. Quieren amar a Jesucristo, pero siguiendo su natural inclinación, sin renunciar a sus diversiones, sin renunciar a la vanidad en el vestir, sin renunciar a los alimentos regalados. Aman a Dios, pero si no logran tal empleo, viven en perpetua turbación. Si se les hiere en esa reputación, se encienden y si no sanan de la enfermedad, pierden la paciencia. Aman a Dios, pero no dejan el afecto a las riquezas. No dejan el afecto tampoco a los honores del mundo y a la futilidad de ser tenidos por nobles, sabios o mejores que los demás. Estos tales frecuentan la oración y la comunión, mas por cuanto llevan en el corazón, que está repleto de cosas terrenas, poco es el fruto que reportan. A estos no les habla el Señor, porque da por perdidas sus palabras, como dijo precisamente a Santa Teresa: yo hablaría a muchas almas, pero el mundo hace tanto ruido en sus orejas que no pueden oír mi voz. Si se separasen un poco del mundo. Quien tenga el corazón pletórico de afectos terrenos será incapaz de oír la voz de Dios cuando le hable. Ay, infeliz quien esté asido a los bienes sensibles de esta vida, pues no será difícil que, cegado por ellos, deje de amar a Jesucristo y por no perder los bienes pasajeros de esta vida, pierda por toda una eternidad a Dios, que es el bien infinito. Ya lo decía Santa Teresa: bien viene aquí, que es perdido quien tras perdido anda. Cuenta también San Agustín que Tiberio César quería que Jesucristo fuese contado entre los dioses del imperio, pero el Senado se negó a admitirlo, alegando que era un dios soberbio que quería dominar solo y ser adorado sin otra compañía. Y cierto, Dios quiere estar solo y ser adorado y amado por nosotros, pero no ya por soberbia, sino porque se lo merece y por el amor que Él nos profesa a nosotros. Como Él nos ama con infinito amor, quiere también todo nuestro amor.
y por ello está celoso cuando ve que otros participan de corazones que Él quiere por entero para sí. San Jerónimo decía: celoso es Jesús, por lo que no quiere que amemos otra cosa fuera de Él. Y si ve que alguna criatura tiene parte en un corazón, en cierto sentido le tiene envidia, como escribe el apóstol Santiago, porque no sufre tener rivales en el amor, sino que Él solo quiere ser amado. ¿O pensáis que vanamente dice la Escritura: hasta con celo se aficiona el Espíritu, que en nosotros puso su morada? El Señor alaba a la esposa en el Cantar de los Cantares, llamándola: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa. La llama huerto cerrado porque el alma, esposa fiel, tiene cerrado el corazón a todo amor terreno para conservar solamente el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que acaso no merece nuestro Señor todo nuestro amor? Claro que sí. Sobradamente lo merece por su bondad y por el afecto que nos profesa. Y esto bien lo comprendieron los santos. Y por eso dijo de sí San Francisco de Sales: si conociese en mi alma una sola fibra que no fuese de Dios, la arrancaría al instante. Deseaba David tener también alas sueltas como de paloma. Deseaba estar despegado de todo afecto terreno para volar y descansar en Dios. Y digo, si tuviera alas cual de paloma, volara y descansara. Muchas almas quisieran verse libres de los lazos que las tienen cautivas a la tierra para volar hacia Dios, y de hecho, volarían muy alto en santidad si se desprendiesen completamente de las criaturas. Mas por cuanto conservan cualquier afición desordenada que no se esfuerzan por romper, andan gimiendo siempre y lamentándose, sin elevarse un palmo de la tierra. Cualquiera de estas imperfecciones, dice San Juan de la Cruz, en que tenga el alma hacimiento, y hábito es tanto el daño para poder crecer e ir adelante en la virtud, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre de alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto al tener el alma hacimiento alguna cosa. Porque, en tanto que le tuviere, excusado es que pueda ir el alma adelante en la perfección, aunque la imperfección sea muy mínima. Porque tanto me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a un grueso. Porque, aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que sea, si no le quiebra no volará. Y así es el alma que tiene hacimiento en alguna cosa, que por más virtud que tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Porque el apetito y hacimiento del alma tienen la propiedad que dice tiene la rémora con la nao, que con ser un pez muy pequeño, si acierta a pegarse a la nao, la tiene tan queda que no la deja llegar al puerto ni navegar. Y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos cargadas de riqueza y obras, y hasta de ejercicios espirituales y virtudes, y mercedes que Dios las hace, y por no tener ánimo para acabar con algún gustillo o hacimiento o afición, nunca van adelante, ni llegan al puerto de la perfección, que no estaba más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilillo de hacimiento o de quitar aquella pegada rémora de apetito. Quien quiera que Dios sea todo suyo, ha de darse del todo a Dios. Mi amado es mío y suya yo, decía la esposa de los Cantares.
Mi amado se entregó por completo a mí y yo me entregué a Él. Jesucristo, por el amor que nos profesa, quiere todo nuestro amor y de no tenerlo todo, no se da por satisfecho. De ahí que Santa Teresa escribiese a una priora de su monasterio: va muy afuera del espíritu de descalzas ningún género de hacimiento, aunque sea con superiora, ni medrarán en espíritu jamás. Libres quiere Dios a sus esposas, asidas a Él solo. Por Él pido a vuestra reverencia que mire, que cría almas para esposas del crucificado, que las crucifique en que no tengan voluntad ni anden con niñerías. Mira que es principal en el nuevo reino y que vuestra reverencia y las demás estén más obligadas a ir como varones esforzados y no como mujercillas. Santa María Magdalena de Pazzi quitó a una novicia suya cierto libro espiritual solo porque la veía muy pegada a él. Muchas almas, es cierto que tienen oración mental, visitan al Santísimo Sacramento y frecuentan la comunión, mas, por cuanto tienen ocupado el corazón de algún afecto terreno, poco o nada adelantan en la perfección. Y siguiendo con tal vida, no solo serán siempre miserables, sino que están en continuo riesgo de perderlo todo. Es necesario, pues, pedir a Dios con David que purifique nuestro corazón de todo afecto terreno. Crea Dios para mí un corazón puro. De otro modo, jamás seremos suyos por completo. Ya bien nos lo dio a entender nuestro Señor, diciéndonos que quien no renuncia a todo lo de este mundo no puede ser verdaderamente discípulo suyo. De aquí que los antiguos padres del yermo, cuando iban algún joven a sumarse a su compañía, le preguntaran de este modo: ¿traes el corazón vacío para que se lo pueda llenar el Espíritu Santo? Lo mismo dijo Dios a Santa Gertrudis, que le rogaba le diese a entender qué era lo que de ella pedía. No te pido más que un corazón vacío de criaturas. Es necesario, pues, decir a Dios con ánimo varonil y resuelto: Señor, os prefiero a todo, a la salud, a las riquezas, a las dignidades, a los honores, a las alabanzas, a la ciencia, a los consuelos, también a las esperanzas, a los deseos, y aún a las gracias y beneficios que de vos pudiera recibir. En suma, Señor, os prefiero a todo bien creado que no sea vos, Dios mío. Todos los dones con que me obsequiaréis de nada me bastan, ni me bastarán, si vos no sois vos mismo. A vos solo quiero y nada más. Un corazón vacío de aficiones terrenas pronto lo colmará Dios y lo llenará de amor divino. O como decía Santa Teresa de Jesús: comenzóme a crecer la afición de estar más tiempo con Él y a quitarme de los ojos las ocasiones, porque quitadas, luego me volví a amar su majestad. Sí, porque el alma no puede vivir sin amar. O amará al Creador o a las criaturas. Si no ama a éstas, amará ciertamente a aquel. Es preciso, pues, dejarlo todo para conquistarlo todo. Todo por todo, decía Kempis. Santa Teresa, mientras vivió aficionada, aunque con afición casta, a cierto pariente suyo, no fue toda de Dios, mas desde el punto mismo en que con generoso corazón rompió con aquel apego, mereció oír de Cristo estas palabras: ya eres mía y yo soy tuyo. Harto poco es un corazón para amar a un Dios tan amable y tan amante.
que merece infinito amor, y queremos dividir este amor entre el Creador y las criaturas. El venerable Padre Luis de la Puente se avergonzaba de decir a Dios: «Os amo, Señor», más que a todas las riquezas, honores, amigos, parientes, porque se le hacía que equivalía a decir: «Señor, os amo más que al fango y podredumbre, más que a los gusanillos de la tierra». Dice el profeta Jeremías que el Señor es toda bondad para quien le busca. Y se ha de entender del alma que busca tan solo a Dios. Feliz pérdida, feliz hallazgo. Perder los bienes mundanos que no contentan el corazón y huyen presto a trueque de conquistar el sumo y eterno bien que es Dios. Cuéntase de cierto devoto solitario que al pasear cierto día por el desierto, acertó a encontrarse con un príncipe que se daba a la caza por el bosque. Al verle el príncipe merodear por el desierto, preguntóle quién era y qué es lo que hacía. A lo que el solitario solamente respondió: «¿Y vos, Señor, qué buscáis en este desierto?». Dijo entonces el príncipe: «Voy a cazar animales». «Pues yo», retrucó el solitario, «voy a la casa de Dios». Y sin más, continuó su caminar y desapareció entre la arboleda. Este debe ser en la vida presente nuestro único pensamiento: andar a casa de Dios, para amarlo y de su voluntad para cumplirla, despidiendo del corazón todo afecto terreno. Cuando se nos ofrezca cualquier bien perecedero solicitando nuestro amor, hallémonos siempre dispuestos a responderle: «De todas las grandezas del mundo y de todas las vanidades del siglo tengo hecha total renuncia por amor de mi Señor Jesucristo». Pero ¿qué son todas las vanidades y grandezas del mundo más que humo, lodo y vanidad que con la muerte se desvanecen? Dichoso el que pueda decir: «Amado Jesucristo, por vuestro amor lo he dejado todo. Vos sois mi único amor y quien solo me bastáis». Cuando el amor divino se enseñorea de un alma por sí misma y como obligada, si bien con la ayuda de la divina gracia, se esfuerza por despojarse de todo lo terreno que pueda impedirle ser toda de Dios. San Francisco de Sales decía: «Cuando arde la casa, se echan todos los muebles por la ventana», como si dijera que cuando una persona se da por completo a Dios, sin exhortaciones que valgan de confesores ni de predicadores, por sí misma procura despojarse de todo afecto terreno. El padre Señeri, el joven, decía que el amor divino es bien así como un ladrón que con facilidad nos despoja de todo, para dejarnos en posesión solamente de Dios. Habiendo un hombre opulento renunciado a toda su hacienda y echóse pobre por amor de Jesucristo, le preguntó un amigo cómo es que se había abrazado con tanta pobreza. Y él, sacando el libro de los Evangelios, le repuso: «Esto es lo que me ha despojado de todo». Dice el Espíritu Santo: si alguien diese toda la fortuna de su casa a cambio del amor, se le despreciaría. En cambio, cuando el alma ha puesto su amor por entero en Dios, todo lo desprecia: riquezas, placeres, dignidades, señoríos, hasta imperios. No quiere más que a Dios y se complace en repetir a cada instante: «Dios mío, solo vos y nada más». Escribe San Francisco de Sales: «El puro amor de Dios consume todo lo que no es Dios, para convertirlo todo en sí mismo, porque entonces todo cuanto se hace por amor de Dios es amor».
Decía la esposa de los cantares: me condujo a la casa del vino, enarbolando sobre mí el pendón del amor. Esta casa del vino es, según sentir de Santa Teresa, el amor divino, que al apoderarse del corazón lo embriaga de tal modo que le hace olvidar todo lo creado. El embriagado entonces está como muerto y sin sentido. No ve, no oye, no habla. Del mismo modo le acontece al alma embriagada en el amor de Dios. Ha como perdido el gusto de las cosas terrenas y no quiere pensar más que en Dios, ni hablar más que de Dios, ni oír más que conversaciones de amor y complacencia de Dios. Manda el Señor en el Cantar de los Cantares que no despierten a la amada del sueño. No despertéis ni turbéis a la amada. De este feliz sueño disfrutan las almas esposas de Jesucristo, dice San Basilio, y que no es otro que el olvido cabal y perfecto de todo lo creado para atender solo a Dios y poder decir con San Francisco: Dios mío y mi todo. ¿Para qué, Dios mío, riquezas? ¿Para qué dignidades? ¿Para qué bienes de este mundo? Vos, solamente vos, sois todo mi bien, mi herencia y mi tesoro. Comentaba Tomás de Kempis: Dios mío y mi todo. Suave palabra esta, por cierto. Basta con ella a quien la entiende, y quien ama tiene por regalado repetir: Dios mío y mi todo. Para llegar, pues, a la perfecta unión con Dios, es necesario un total desprendimiento de las criaturas, y para descender a cosas particulares, lo primero que debemos hacer es despojarnos del afecto desordenado a los parientes. Dice Jesucristo: si uno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué este odio a los parientes? Porque a menudo los mayores enemigos de nuestro aprovechamiento espiritual son nuestros parientes. Nuestro Señor decía: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Decía San Carlos Borromeo que cada vez que volvía de casa de sus parientes, siempre era con el espíritu más resfriado. Y cuando el padre Antonio de Mendoza le preguntaron por qué no quería siquiera reposar en casa de sus parientes, respondió: porque la experiencia me enseña que no hay lugar donde más pierda la virtud y devoción del religioso que en casa de sus parientes. Si se trata de la elección de Estado, es cierto, como enseña Santo Tomás, que no estamos obligados a obedecer a los parientes. Si un joven se siente llamado a la vida religiosa y se opone a los padres, está obligado a obedecer a Dios y no ya a los parientes, quienes, ciertamente por intereses y fines particulares, se oponen al bien espiritual de sus hijos. Frecuentemente, los amigos carnales, dice Santo Tomás, se oponen al adelantamiento espiritual. Y antes, prefieren que los hijos se condenen, escribe San Bernardo, a que dejen la casa. Es cosa que espanta ver a ciertos padres y madres que, no obstante ser temerosos de Dios, alucinados por la pasión, se fatigan e inventan 1000 trazas para impedir la vocación del hijo que quiere ser sacerdote. Esta manera de obrar, fuera de algún caso rarísimo, no puede excusarse de pecado mortal. Quizás diga alguien: pero es que no puede salvarse ese joven si no entra en ser religioso. Pero es que todos los que quedan en el mundo se condenan. A esos alguien les respondo: quienes no están llamados por Dios al estado religioso, se salvarán en el mundo cumpliendo con las obligaciones de su estado. Pero quienes se sienten llamados y no obedecen a Dios, sí pueden salvarse, pero se salvarán difícilmente, puesto
que les faltarán los auxilios especiales que Dios les tenía preparado en la religión, sin los cuales no llegarán a salvarse. Escribe también el teólogo Habert que el que desobedece la divina vocación queda en la iglesia como un miembro fuera de su lugar y con mucha dificultad podrá desempeñar su oficio, y por consiguiente alcanzar así la salvación. Por lo que luego concluye: aun cuando absolutamente hablando, este tal se pudiera salvar, sin embargo difícilmente entrará en la senda de la salvación y escogerá los medios a ella conducentes. El padre Granada llamaba la elección de estado la rueda maestra de la vida. Cuando se gasta esta rueda, queda éste desconcertado, y así entonces queda desconcertada toda la vida. ¿Cuántos desgraciados jóvenes perdieron la vocación por causa de sus padres y acabaron con mal fin, después de haber arruinado a la familia? Cierto joven perdió la vocación religiosa por instigación de su padre. Tuvo luego con él no pocas pendencias y terminó asesinándolo y murió ajusticiado. Un seminarista fue también llamado al estado religioso, descuidó el llamamiento divino, abandonó la vida fervorosa que vivía, dejó la oración y la comunión, y de ahí cayó en los vicios. Y finalmente, cierta noche, que salía de una casa de una mujer perdida, asesinóle un rival suyo. Acudieron al punto ya varios sacerdotes, pero lo hallaron ya muerto. ¿Y cuántos ejemplos más pudiera aducir aquí? Mas, volvamos a nuestro propósito. El angélico Santo Tomás exhorta a los que se sienten llamados a vivir vida más perfecta que no pidan parecer a sus parientes, ya que en tal materia se convierten en sus enemigos. Y si para seguir la vocación a estado más perfecto no están obligados los hijos a pedir el consejo de los padres, menos lo están a pedir su consentimiento o a alcanzar su licencia, mayormente cuando hay fundadas sospechas de que injustamente les negarán la demanda, impidiendo así la vocación. Santo Tomás de Aquino, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, San Luis Beltrán y muchos más entraron en religión sin avisarlo siquiera a sus padres. Advirtamos aquí que así como se exponen a gran riesgo de condenarse los que por complacer a sus parientes desoyen el llamamiento de Dios, lo corren igualmente quienes, por no disgustarlos, abrazan sin vocación divina el estado eclesiástico. Tres son las señales principales por donde se puede venir en conocimiento de la verdadera vocación a estado tan sublime como el religioso: la ciencia, la recta intención de buscar solo a Dios y la bondad de vida. Hablando de esta bondad, el Sagrado Concilio de Trento ordenó que los obispos no promoviesen a las órdenes sagradas, sino a quienes estuvieran ya probados en bondad de vida. Esto mismo ordenaron los antiguos cánones, que decían: no se ordene nadie que primero no haya sido probado. Y aun cuando se haya esto de entender directamente de la prueba externa que ha de exigir el obispo de la probidad del ordenado, con todo no se puede poner en duda que el concilio exige no sólo la probidad exterior, cuanto la interior, sin la cual la externa no es más que mero fingimiento. Por eso, el Concilio de Trento en el capítulo 12 de la misma sesión dice: sepan los obispos que sólo han de admitir a estas órdenes a los dignos, y cuya conducta corra parejas con bien probada madurez de juicio. Con este mismo fin de tener bastantes pruebas de la bondad de la vida del ordenado, estableció el concilio los intersticios entre los diversos grados de las órdenes que se reciben, para que en este tiempo, con la edad, vaya creciendo el ordenado en sabiduría y mayor perfección de vida.
Santo Tomás aduce la razón diciendo que por cada orden sagrada que recibe el ordenado se va aproximando al altísimo ministerio de servir a Jesucristo en el sacramento del altar, de donde concluye el santo doctor que la santidad del sacerdote debe sobrepujar a la del religioso, ya que por las sagradas órdenes, explica, es uno deputado para el altísimo ministerio, en los cuales se sirve a Jesucristo en el sacramento del altar. Por esto es que se requiere mayor santidad interna que la que exige el estado religioso. En otro lugar, y sobre el mismo propósito, añade que no habla tanto de los ya ordenados como de los que van a ser ordenados. El primero se trabaja para extirpar los vicios, mientras que en el segundo se los debe haber ya extirpados con la santidad de la vida. He aquí las palabras del doctor Angélico. Las órdenes sagradas piden anticipada santidad, al paso que el estado religioso es ejercicio de santidad, donde se sigue que el gravísimo peso de las órdenes sagradas ha de ir fundamentado sobre paredes ya curadas por la santidad, mientras que el peso de la religión seca las paredes, esto es, desarraiga los vicios del corazón del hombre. En otro lugar, vuelve Santo Tomás a explicar la misma materia y dice: y así como los que reciben las sagradas órdenes están en grado más elevado que los fieles, así deben ser a ellos superiores por el mérito de la santidad. Estos méritos y esta santidad los pide el santo antes de la ordenación y los declara necesarios, no sólo para que el ordenado ejerza dignamente su orden, sino también, y muy principalmente, para que el ordenado pueda ser dignamente contado entre la milicia de Cristo. Y finalmente concluye: pero además, en la recepción misma del orden se recibe mayor cúmulo de gracias, por las cuales el ordenado se haga idóneo para más altos ministerios. Nótese la expresión para más altos ministerios, con la que se declara que la gracia del sacramento que se comunica en las órdenes, lejos de ser inútil al ordenado, le prestará mayores ayudas para hacerse digno de alcanzar mayores méritos. Y al mismo tiempo, indica la necesidad en que se haya de tener la gracia precedente, que basta para hacerle digno de ser contado entre la milicia de Cristo. En mi libro de Teología Moral, escribí una extensa disertación sobre este punto, en la que demostré que los que sin haber vivido vida compuesta reciben algún orden sagrado, no pueden excusarse de culpa grave por levantarse a tan sublime grado sin divino llamamiento, ya que no se puede llamar elegido por Dios quien sube a las órdenes sagradas sin haberse libertado de cualquier vicio habitual, especialmente contra la castidad. Y si bien en tales casos uno es capaz del sacramento de penitencia, por haberse dispuesto a él por medio del arrepentimiento, con todo no es capaz en tal estado de recibir el sacramento del orden, para el que es necesario además excelente vida, comprobada ya con la experiencia de largo lapso de tiempo. De no hacerlo así, el ordenado no puede excusarse de pecado mortal, ya por la grave presunción con que sin vocación se introducen los sagrados ministerios, como lo dice San Anselmo. El que se entromete en estos ministerios y busca su propia gloria, ladrón es de la gracia de Dios, y queriendo hallar bendición, recibirá maldición. Ya también por el gran peligro de eterna condenación a que se expone en tal caso, como dice el obispo Abelí: el que a sabiendas y sin cuidarse de la vocación divina, como sería aquel que recibiese las órdenes sagradas habituado a un vicio grave, entrará en el ministerio sacerdotal, no hay duda, pero también que él mismo y que de por sí se despeñaría en el precipicio de eterna condenación. Lo mismo escribe Soto, y dice que el sacramento del orden exige en el ordenado santidad positiva por precepto divino, aunque la integridad y pureza de costumbres, dice, no sea de la esencia del sacramento, es sin embargo muy necesaria por precepto divino. Ahora bien,
la idoneidad y bondad de vida que se exige de aquellos que han de recibir las órdenes sagradas no es aquella general disposición que se pide en la recepción de cualquier otro sacramento, para que la gracia sacramental no encuentre tropiezo en su operación. Mas por cuanto en el sacramento del orden el hombre no solo recibe gracia, sino que se levanta a grado más sublime, se pide en el ordenado grande honestidad, en las costumbres y en bien reconocida virtud. Lo mismo escribe Tomás Sánchez, lo mismo el padre Holzmann. Esta tesis que he escrito no es opinión de un doctor particular, sino sentencia común, y todos se basan en la doctrina de Santo Tomás. En todo caso, cuando el ordenado carece de la bondad de la vida, no solo peca gravemente el sujeto que se ordena, sino también peca gravemente el obispo que le confiere las órdenes sagradas sin tener suficientes pruebas que le den certidumbre moral de la probada virtud del ordenado. También peca gravemente el confesor que absuelve a tal ordenado habituado sin haber dado pruebas durante mucho tiempo de una vida positivamente buena. Y pecan también gravemente aquellos padres, conscientes de la mala vida de los hijos, que se empeñan en que sean ordenados con el fin de ayudar a la familia. ¿No fundó nuestro Señor Jesucristo el Estado eclesiástico para sostener las casas de los seglares, sino para promover la gloria de Dios y la salvación de las almas? Algunos se figuran el Estado eclesiástico como un empleo o como un oficio muy a propósito para escalar honores y allegar riquezas. Pero estos se equivocan. Y por esto, cuando los padres van a inquietar al obispo para que ordene a su hijo ignorante o de malas costumbres, alegando que la familia es pobre y no saben cómo salir del paso, debe entonces el prelado responderles: no, hijo mío, el Estado eclesiástico no se ha instituido para auxilio de la pobreza doméstica, sino para el bien de la Iglesia. De esta manera hay que despedir a estos tales sin prestarles atención, porque tales sujetos acaban por perder su alma, la de sus familiares y hasta la de sus pueblos. Y hablando de los sacerdotes que viven en sus familias y cuyos parientes les piden no se den tanto al ministerio de las almas cuanto a aumentar la fortuna y buen nombre de la casa, deben responder lo que Jesucristo respondió a su divina madre: ¿no sabíais que había yo de estar en casa de mi Padre? Deben pues contestar: soy sacerdote, y mi oficio no es allegar riquezas, ni conquistar honores, ni administrar la hacienda de la casa, sino vivir vida retirada, orar, estudiar y ponerme al servicio de las almas. Si por ventura estuviesen en la precisa necesidad de ayudar a su casa, ayúdenla en cuanto puedan, pero sin descuidar su principal incumbencia, que es el atender a la santificación propia y a la del prójimo. También es importantísimo el desprendimiento de la estimación del mundo. ¿Cuántos, por este maldito deseo de ser estimados, se alejan de Dios y hasta llegan a perderlo? Oyen hablar, por ejemplo, de algún defecto suyo, ¿y qué no hacen para justificarse e imputarlo a falsedad o a calumnia? Y si ejecutan algo bueno, ¿de qué trazas no se valen para que llegue a conocimiento de todos? Quisieran que todo el mundo lo supiese y los alabase. No obraban así los santos. Querían que todos conociesen sus defectos, para que los tuviesen por miserables que ellos se consideraban, y por el contrario, en todo lo bueno que hacían querían que sólo lo supiese Dios, a quien únicamente deseaban complacer. De ahí que amasen tanto la vida escondida, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, que decía: mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y poco más adelante: mas tú cuando ores, entra en tu recámara y echada llave a la puerta,
haz oración a tu Padre que está en lo secreto. Pero lo que más importa también es desasirnos de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia voluntad. Quien se vence a sí mismo fácilmente vencerá después a las demás repugnancias. Véncete a ti mismo. Tal era el consejo que solía dar a todos San Francisco Javier. Y nuestro Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En esto está cuanto hemos de hacer para llegar a la santidad: negarnos a nosotros mismos y no seguir la propia voluntad. No vayas tras tus concupiscencias y apártate de tus antojos. Esta es la mayor merced, decía San Francisco de Sales, que así Dios nos puede hacer, el vencernos a nosotros mismos, negando la voluntad propia. Decía San Francisco de Asís: cese de obrar la propia voluntad y se acabará en el infierno. Decía San Bernardo, y añade el mismo santo, que la propia voluntad es grande mal, porque hace que las obras buenas dejen de serlo para nosotros. Un penitente, por ejemplo, quiere ejercitarse en alguna mortificación, ayuno o disciplina contra la voluntad del director espiritual, mas como hace tales mortificaciones por seguir la propia voluntad, de nada le valen o son defectuosas. Desgraciado del que vive esclavo de la propia voluntad, porque anhelará tener muchas cosas y no las podrá conseguir. Y por el contrario, querrá rehuir otras muchas mortificaciones y tendrá que pasar por ellas. ¿De dónde esas guerras?, preguntaba el apóstol Santiago, ¿y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras codicias, que militan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. La primera guerra proviene del apetito de goces sensuales. Removamos las ocasiones, mortifiquemos la vista, encomendémonos a Dios y cesará la batalla. La segunda guerra proviene de la sobrada codicia de bienes terrenos. Procuremos entonces amar la pobreza y cesará la batalla. La tercera guerra proviene de la ambición de honores. Y entonces, amemos la humildad y la vida escondida, y así cesará la batalla. La cuarta lucha, y la más maligna, se origina de la propia voluntad. Resignémonos en querer que Dios, en todo cuanto nos sobrevenga, y la lucha se irá extinguiendo. Escribe San Bernardo que cuando se ve a una persona enojada, la causa de su turbación es el no poder dar gusto a la sazón a la propia voluntad. ¿Por qué la turbación, dice el santo, sino porque seguimos nuestro propio querer? De esto se lamentó en cierta ocasión el Señor con Santa María Magdalena de Pazzi al decirle: ciertas almas quieren mi espíritu, mas lo quieren conforme les agrada, y por ende se hacen incapaces de recibirlo. De ahí se sigue que hay que amar a Dios como el que quiere ser amado, y no como a nosotros se nos antoje. Dios quiere nuestra alma despojada de todo, para poderla unir consigo y colmarla de su divino amor. Muchas personas espirituales quisieran llegar a la unión con Dios, mas, como no aceptan las contrariedades que Dios les envía, ni la pobreza que padecen, ni las afrentas que reciben, resulta que al no aceptar todo esto, jamás llegarán a unirse perfectamente con Dios. Oigamos lo que decía Santa Catalina de Génova: para llegar a la unión con Dios son necesarias las adversidades que Dios nos envía, porque van enderezadas a consumir en nosotros todos los malos movimientos interiores y exteriores. Y por esto los desprecios, enfermedades, pobreza, tentaciones y demás contrariedades son cosas sumamente necesarias
para que combatiendo contra nosotros mismos, logremos extinguir de tal manera nuestras perversas inclinaciones que no las sintamos más. Y mientras que la adversidad no se torne de amarga en suave, solamente por Dios, jamás llegaremos a la divina unión. Añádese a esto la práctica que enseña San Juan de la Cruz. Dice el santo que para llegar a la perfecta unión se necesita total mortificación de los sentidos y apetitos. Para poder hacer bien esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para gloria y honra de Jesucristo. Pongo ejemplo, si se le ofreciere gusto en oír cosas que no importan para el servicio de Dios, ni las quiera gustar, ni las quiera oír. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que no da gusto, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. En suma, quien ama verdaderamente a Jesucristo pierde el afecto a todos los bienes terrenos, y trata, por supuesto, de despojarse de todo, para vivir solamente unido a Jesucristo, para quien son todos sus deseos, en quien siempre piensa, por quien siempre suspira, y quien procura complacer en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión. Preguntémonos entonces, ¿qué implica el entregarse el alma a Dios? Y respondamos. Primero, evitar cuanto le desagrade y ejecutar cuanto sea de su agrado. Luego, aceptar sin excepción cuanto venga de su mano, por puro y dificultoso que fuese. Posteriormente, preferir en todas las cosas la voluntad de Dios a nuestro propio querer. Y esto se requiere para ser del todo de Dios. Dios mío y mi todo, bien veo que a pesar de mis ingratitudes y negligencias en vuestro servicio, seguís convidándome con vuestro amor. Aquí me tenéis. Ya no quiero resistir más. Quiero abandonarlo todo para dedicarme por completo a vos. No quiero ya vivir por mí mismo, pues mucho es lo que me habéis obligado a amaros. Mi alma se ha enamorado de vos, Jesús mío, y por vos solo suspira. ¿Y cómo podría amar otra cosa después de haberos visto morir de dolor en una cruz para salvarme? ¿Cómo podría contemplaros muerto, acabado de dolores, y no amaros con todo mi corazón? Os amo, sí, querido Redentor mío, os amo con toda mi alma, y no deseo más que amaros en esta y en la otra vida. Amor mío, esperanza mía, fortaleza mía, consuelo mío. Dadme fuerza para seros fiel, dadme luces para que vea qué debo hacer para sacrificarlo todo, y dame fortaleza para que os obedezca en todo. Oh amor del alma mía, me ofrezco todo a vos para satisfacer el deseo que tenéis de uniros a mí, para que yo pueda unirme del todo con vos, Dios mío y mi todo. Venid pues, por favor, Jesús mío, y tomad posesión de mí, de todos mis pensamientos y de todos mis afectos. Renuncio a todas mis aficiones, a todos mis consuelos y a todo lo criado.
pues vos solo me bastáis. Dadme la gracia de no pensar sino en vos, no desear más que a vos, no buscar más que a vos, mi amado y mi único bien. Oh María, Madre de Dios, alcanzadme la santa perseverancia.